Muy buenas tardes, ¿cómo están, queridos jóvenes? Vamos ahora a continuar complementando la sesión de hoy sobre el credo. Les pido que estén atentos. Bien, como bien saben, el credo, ¿no? De esta forma vamos a estructurar la clase. El propósito es conocer qué es el credo y cuál es su sentido para los cristianos, cómo se reza. Esta parte la pasamos rápidamente, que es la parte inicial, ¿no? La parte de la motivación también. Vamos de frente a esta parte, ¿no? Que es la que nos interesa. Como bien saben, este es el Catecismo de la Iglesia Católica, es el libro con el que nos respaldamos y el libro que contiene todas, todos los conceptos, las explicaciones sobre lo que la Iglesia cree, ¿no? Y en esta parte, la segunda sección, hablamos de la profesión de fe cristiana, del punto 185 al 197. Veremos también que hay otros puntos, ¿no? Acá ya está el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, primer artículo, que se divide, ¿no? Aquí está la división. Nosotros vamos a ver esta parte solamente. Es como una introducción a lo que es el credo. Voy a hacer la lectura guiada. Dice el 185, quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. 186. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su fe en fórmulas breves y normativas para todos. Romanos 10 dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Y en Primera de Corintios dice, pero les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Pero muy pronto, dice la Iglesia, quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ellas de más importante, para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad, contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto lo dice San Cirilo de Jerusalén en la Catequesis Illuminadorum. Esta parte introductoria de lo que uno hace cuando dice yo creo, ¿no? Yo creo, es decir, yo me adhiero a lo que nosotros creemos. ¿Y qué es eso en lo que nosotros creemos? Pues dice que la Iglesia transmitió su fe en fórmulas breves desde el principio, como por ejemplo lo que dice acá San Pablo a los Romanos o lo que dice acá en Primera de Corintios. Y muy pronto la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe, o sea, no todo, sino lo esencial, en resúmenes orgánicos, como un esquema, un resumen, sobre todo destinado a los bautizados, ¿no? Porque el bautizado es aquel que va y recién va a adherirse a la fe cristiana y tiene que saber lo esencial de ella. Se llama a esta síntesis de fe profesión de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo, se les denomina igualmente símbolos de la fe, ¿no? Esto es simplemente una explicación rápida, ¿no? De lo que es, de lo que ya viene siendo esta síntesis o símbolo de la fe y que empieza con la palabra creo, porque yo creo en el Padre, creo en el Hijo. Acá hace una explicación de lo que es del significado de la palabra símbolo, ¿no? Significaba un objeto partido, un sello, por ejemplo, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues,
un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Simbolón significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe, por eso, acá podrías subrayarlo, es la recopilación de las principales verdades de la fe, de ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. ¿Ve? Esta parte 188 explica lo que es un símbolo, porque el símbolo de la fe, ¿no? Y trata de explicarlo desde la definición de la palabra griega símbolo. 189. La primera profesión de fe se hace en el bautismo, como hemos visto, ¿no? El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas, ¿no? Como dice Mateo 28, vayan pues, dice Jesús, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Esto indica la obediencia a Jesús de este mandato. Por eso la profesión tiene que ser hecha en esto, en esta realidad. Si no, no sería símbolo de la fe, símbolo del bautismo, ni fe en Jesús, ni en el Padre, ni en el Espíritu Santo, ¿no? Esto es lo esencial del símbolo de la fe. 190. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero, habla de la persona divina y de la obra admirable de su creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres, es decir, Jesús. Finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Esto está escrito en el Catecismo Romano. Acá he hecho una referencia al Catecismo Romano como para que tengan ustedes una noción de este libro que ha sido escrito o redactado durante fruto del Concilio de Trento. ¿Ya? Previo, es una escritura previa del catecismo actual que nos estamos sirviendo, ¿no? Pero que sigue vigente, ¿no? Se puede consultar de alguna manera. Y de hecho acá está citando esta frase, ¿no? Fuente, principio de nuestra santificación. Luego dice, los 3 capítulos de nuestro sello bautismal son los 3 capítulos de nuestro sello bautismal, dirá San Ireneo de Lyon en su Demonstratio Apostolicae Predicationis, ¿no? Solamente como una referencia, ¿no? Para que ustedes vean la solidez de estas explicaciones. Acá me fui. La 191 dice, cada una de estas 3 partes se subdividen, ¿no? Acá ya estamos en otro punto. Estas 3 partes, dice, se subdividen en una serie de fórmulas variadas y exactas, utilizando una comparación frecuentemente repetida en las obras de los padres, de los santos padres. Llamamos artículos a cada una de las fórmulas del símbolo, que clara y distintamente hemos de creer. Lo mismo que llamamos artículos, articulaciones a las distintas partes en que se divide cada una de las partes del organismo humano. También frase muy explicativa tomada del catecismo romano. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe. Muy bien. Última parte. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas antiguas. Por ejemplo, el símbolo quicunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de varios concilios, por ejemplo, de Toledo, de Letrán, el concilio de Lyon, de Trento en el año 1862, o de algunos papas, como la Fides Damasi, el credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Bien, el 192 lo que nos da a entender es que
ha habido más de un símbolo, ¿no? Hemos hablado acá del símbolo de la fe y acá estamos diciendo que a lo largo de la historia se han elaborado más de uno, varios diría yo, símbolos, acá están las referencias, ¿no? Con las mismas pautas que hemos visto anteriormente, es decir, las tres personas de la Santísima Trinidad, y luego subdividido en artículos. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado o inútil, ¿no? No es uno es peor o el otro es mejor. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, dos ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El símbolo de los apóstoles, este es el símbolo de los apóstoles, que lo leeremos y lo rezaremos al final del curso, y el símbolo llamado de Nicea-Constantinopla. ¿Ya? Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo del catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo niceno-constantinopolitano, ¿no? Esto lo hace en función a los puntos que siguen más adelante, pero nosotros nos vamos a quedar acá, ¿no? 197. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de la doctrina, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que decía Romanos, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Última parte, este símbolo es sello espiritual. Es la meditación de nuestro corazón y el guardián de siempre presente. Con toda certeza, el tesoro de nuestra alma. San Ambrosio, Explanatio Symbol. Bien, y como tarea, responder. ¿Qué es un símbolo de la fe? 2. ¿Qué es el credo? 3. ¿Cuáles son las tres partes del credo? 4. ¿Qué es el credo para los cristianos? 5. ¿Cuántos y cuáles son los artículos del credo? 6. ¿Qué significa profesar la fe de la iglesia? 7. Escribe en su cuaderno el credo, se compromete a aprender, recitarlo mediante las partes del credo. Vamos a terminar rezando el credo ya en el grupo, en el aula virtual. Que Dios les bendiga y que les cuide.